Las historias y leyendas de una ciudad son parte importante de la sociedad. ¿Cuántas veces nos sentamos alrededor de alguien que sacaba uno de estos libros? Era algo especial, sentir ese miedo al imaginar esas leyendas. Y hoy te traemos una de esas historias que desde que escuchamos por primera vez, siempre quisimos saber si era real. Te invito a que nos acompañes a recordar la leyenda de el puente que construyó el diablo. En los años 1700, mientras la Nueva Vizcaya crecía cada vez más y estaba conformada por los estados que hoy conocemos como Chihuahua, Coahuila, Durango y Sinaloa, había un poblado que era sumamente importante para Durango, ya que era una de las principales entradas a la ciudad, el cual lleva por nombre Navacoyán. Este poblado era muy importante para la época, porque aunque pequeño, era de suma importancia, pero tenía un problema, ya que por él cruza el famoso río Tunal. El problema radicaba en que en tiempo de lluvias, este río incrementaba su cauce, haciendo prácticamente imposible cruzarlo. Se habían construido algunos puentes improvisados, pero que no contaban con la estructura necesaria para ser seguros, tanto que al parecer se perdieron muchas vidas al intentar cruzar este tipo de construcciones. Las autoridades de aquella creciente Nueva Vizcaya dieron la orden de construir un puente que terminara con estos problemas y así poder tener asegurado el cruce de ambos lados, y de esta manera la economía siguiera sin interrupciones. Así que se dieron la tarea de buscar a los mejores ingenieros de la época. Aquí fue donde empezaron los contratiempos, ya que el tiempo de entrega para la terminación de la obra era muy poco, debido a que tenía que ser entregado antes del tiempo de lluvias, y ya solo quedaban muy pocos meses para que esa época llegara. Fue entonces que decidieron buscar a un ingeniero en Zacatecas. Él era muy conocido por sus trabajos y su excelente e intachable reputación. Cuando el rumor de que las autoridades de la Nueva Vizcaya estaban buscando a un ingeniero en Zacatecas, todo el estado se preguntaba quién sería, hasta que una tarde llegan a una casa muy conocida en la región, ya que ahí vivía Pedro Minjares y su familia. Pedro era conocido por todo el estado, ya que había sido encargado de edificar grandes obras en el vecino estado de Zacatecas, además de ser uno de los personajes más respetados, ya que aunque joven, tenía varios proyectos importantes en su carrera. Platicaron unas cuantas horas y le presentaron aquel ambicioso pero necesario proyecto, y aunque con más dudas que respuestas, aquel famoso ingeniero aceptó, pero sentía la presión de que no podría haber ningún error en los tiempos de construcción, porque cualquier falla en esto y el puente no quedaría terminado para la fecha que fue pedido. Al llegar a Navacoyán, no había tiempo que perder, así que contrató a la mayoría de los hombres del pueblo, unos como albañiles, otros como cargadores, pero todos trabajaban día y noche. Era tan impresionante ver trabajar aquella cantidad de personas, que había gente sentada a las orillas del río para verlos cómo trabajaban sin parar. La obra iba dentro del tiempo que incluso Pedro llegó a pensar que la obra se terminaría mucho antes de la fecha prevista. Había incluso trabajadores de otros poblados que se sumaron a la construcción. Eso hacía que Navacoyán empezara a crecer y ser un poblado más próspero. Todo marchaba a la perfección. Pero una noche, una gran tormenta que nadie esperaba azotó el poblado, y esto hizo que se subiera el nivel del río de una forma impresionante, y fue tal la magnitud que aquella tormenta en una sola noche destruyó todo lo que había tomado meses construir. Por la mañana, el ingeniero fue a ver de qué tamaño había sido el daño que había sufrido el puente. Al llegar al lugar, fue tal su impresión al ver que no quedaba absolutamente nada del puente. Todo se lo había llevado el río. Por su cabeza, solo pasaba la idea de que ya no podría entregar el puente. Ya era imposible terminarlo. Toda su fama y su prestigio quedaría por los suelos. Ya no había nada que hacer. Todo se había perdido. ¿Ahora qué haría? Ya no podría volver a conseguir otro trabajo. Sería la burla entre la comunidad. Por las noches esta idea no lo dejaba dormir. Pedía incansablemente un milagro, pero este jamás llegó. La gente lo veía deambular por las noches sin ningún rumbo por el poblado de Navacoyán,
Incluso pensaron que había enloquecido. Así pasaban los días y las noches, y la fecha de entrega era cada vez más cercana. Pero justo la noche previa a que llegaran las autoridades a recibir aquel puente, lo vieron caminar junto a un señor alto, vestido completamente de negro y muy elegante. Ambos iban rumbo al río Tunal. Nadie le tomó mucha importancia, solo era el loco de Pedro caminando con un extraño. Amaneció y la gente tomó camino al río para ver qué haría Pedro, ya que las personas encargadas de recibir el puente estaban por llegar. ¿Y cuál fue su sorpresa? Que al llegar al río, vieron cómo el puente estaba completamente terminado. ¿Cómo era esto posible? Si ellos habían visto como el día anterior no había nada ahí. Con miedo se acercaban más y más. La noticia de que ahí estaba el puente, que había aparecido completamente de la nada, corrió por todo el pueblo, que incluso el párroco de Navacoyán llegó para ser testigo de lo que la gente estaba diciendo. Empezaron a comentar entre los presentes cómo la noche anterior habían visto a Pedro caminando con aquel hombre extraño, y ambos se dirigían hasta aquí, pero a Pedro no lo encontraban por ningún lado, hasta que una persona bajó hasta los arcos del puente y vio como el cuerpo de Pedro estaba ahí, ya sin vida, pero su cara tenía una mueca de terror que impresionó a todos los que estaban ahí. Tanto fue la impresión que muchos salieron corriendo. Mucho se especuló de qué fue lo que pasó esa noche y quién sería aquel hombre misterioso, hasta que alguien dijo haber estado cerca del lugar aquella noche y contó cómo vio a Pedro y aquel hombre platicar sobre un trato, en el cual el hombre le proponía terminar el puente a cambio de que Pedro le entregara su alma, y que el puente sería terminado antes del amanecer y el prestigio de Pedro quedaría completamente intacto. Hasta esta parte de la historia hay dos versiones sobre el final de la misma. Por una parte se decía que al llegar al amanecer, Pedro había engañado al diablo, escondiendo una piedra del puente e imitando el canto de un gallo, y así el trato no se había cumplido. Pedro pudo seguir con vida y su prestigio. Pero también se habla de que Pedro tuvo que entregar su alma cuando el diablo terminó de hacer aquel puente, y que en tiempo de lluvias, al llegar la noche, se puede ver a Pedro aún deambular por las orillas del río Tunal. Lo que aún podemos ver con nuestros propios ojos es que en Navacoyán aún se encuentra de pie aquella magnífica obra, y que pese al paso del tiempo sigue estando firme y sin ningún daño significativo. Como esta, hay muchas más historias y leyendas de Durango, las cuales te iremos trayendo para que las revivas junto con nosotros, o si no las conocías, acercarte un poco más a la historia de Durango. Espero que el video fuera de tu agrado. Si te gustó, no olvides darle like y suscribirte. Si tienes alguna historia que te gustaría compartir con nosotros, ponemos todas nuestras redes sociales a tu disposición para que te comuniques con nosotros. Esto fue Namams. Hasta la próxima.